Como cada jueves, cada 15 días, nos visita nuestro amigo y compañero Santi Martínez Cartier para hacer una nueva edición de Principio de Revelación, hoy sobre la cienciología en Argentina. Exactamente. Y Hermoso. como decías antes, también tiene más, tal vez, terminales políticas de lo que se piensa, así que también tiene que ver un poco con el clima electoral, si queremos llevarlo a eso. Hay ciertas conexiones que ahora vamos a visitar. Me interesa. Primero estaría bien repasar, porque esto fue tendencia en alguna época en que Tom Cruise se comía unas placentas. Exacto. ¿Qué significa pertenecer a la cienciología? Por eso les traje un poquito de contexto primero. Vamos a repasar un poquito rápido. Si querés, Manu, te voy tirando números por si me salteo alguna de las instancias. Vos igual ves ahí el reloj hasta las 8, dale. Sí, perfecto. ¡Dale! Esta historia... ¡Mate! Esta historia comienza con un muchacho llamado Lafayette Ron Hubbard. Este muchacho, ahí lo tenemos muy de joven, que nace en Nebraska, Estados Unidos, ya en la juventud empieza a estudiar ingeniería, no le va tan bien, abandona la universidad porque medio que no la pega con eso, flashea a viajar por el mundo, empieza a escribir ciencia ficción, empieza a escribir westerns, empieza a escribir lo que se llamaba Pulp Fiction, la famosa Pulp Fiction de Tarantino, esos libros pulp que eran libros baratitos que se compraban en los kioscos de géneros, de western, ciencia ficción, Policial. terror, policiales, etcétera. De hecho, él ostentó durante muchos años el récord Guinness de la persona que más libros escribió y más libros publicó. Mirá. Y audiolibros. Son como nuestros folletines. Exacto. Tiene más de 1080 y pico No, de es libros muchísimo. publicados Qué entre loco. cuentos y Tremendo. novelas. Ahí tenemos algunos. Esto es muy pulp. Claro. Y más de 185 audiolibros. En una época que no era tan fácil tampoco grabar, estudio, cosas. Tiene unas cosas también con experimentos del audiolibro sonorizados muy extraños, jazz espacial. Eso lo pueden encontrar en YouTube si les interesa. Tiene un breve paso por la Marina. El loco, que esto es importante después para cosas que la cienciología impactan simbólicamente, se une a la Marina y es muy interesante. Esto para mí lo pinta como personaje. Uno de los oficiales lo describe en un momento y dice... este oficial no es satisfactorio para una asignación de servicio independiente, es charlatán e intenta dar impresiones de su importancia. También parece pensar que tiene una habilidad inusual en la mayoría de los campos. Era un loco que se la creía, que pensaba que la tenía clara con todo. Un tipo. Y quedaba Como lo decimos cátedra. nosotros, tipo. Pero que claro, que entre otros tipos pensaba el ejército, o sea, en la Marina. Ya en la Marina sobresalía como alguien que hablaba de más. Tenía como... bueno, y su aventura en el ejército... Era charleta. Era blableta. Y Inventó el biribibi. Y pensaba que se las sabía todas. Tipo, te hablaba de filosofía, de psicología, de cosas, diciendo yo tengo la posta. Y se va del ejército en un evento muy extraño donde el loco estaba en un submarino y empieza a bombardear una isla, flasheando que era una isla desierta y flasheando que era una isla de Estados Unidos y era una isla mexicana y casi dispara un conflicto internacional Increíble. y lo echan del ejército. Era una isla mexicana que estaba habitada. Dijo, sorry, mala mía. Claro, sorry, mala Pifié. mía. El famoso... Y además esto plena Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, era un clima de época Se puso pesado. como a jedear, tipo. Sí, de una isla vacía, dijo, vamos a hacer unas pruebas de disparo. Claro. Y lo termina echando el ejército por eso. Y ahí se va a California. California, clima de época, esoterismo, cosa loca, Aleister Crowley. Y ahí conoce a Jack Parsons, este muchacho. Era un loco que hacía ingeniería en misiles, pero que a la vez tenía contacto directo con Aleister Crowley, famoso mago, magia sexual, cosa esotérica inglesa, la Golden Dawn, todo ese mambo. Y entonces se empieza a meter con el esoterismo. Ahí se contagia el esoterismo, lo que termina pasando... ¿Esto qué año? Esto es 45, en el 45 Ok. se conocen. Ahí como cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Él ya se había ido del ejército y empieza a tener como roces con el esotérico de la Claro. época. O sea, en la posguerra. Exacto. Sí, o hasta creo que se pisa un poquito con el final de la guerra. Como él ya le habían rajado un poco antes de que termine la guerra del ejército, ya se va ahí y tiene todo este contacto. En California siempre fue particularmente permeable al esoterismo, Total. hasta Charles Manson, hasta lo que quieras. Sí. Y ahí termina también, tiene un gran final esta anécdota, que es que el muchacho teniendo un problema de guita, se fuga con la que era la esposa de Parsons. Tipo, él ya estaba casado con una mujer con hijos, abandona a su mujer con hijos, ¿Le se va cagó con, la germo al otro? se va con la mujer de Parsons, se escapan, tiene un hijo con ella y después también la abandona un montón de hijos en el camino. Un gran ejemplo a seguir. Sí, Un terrible. tipo. Un tipo. le decimos Volviendo a lo que nosotros. decía Ivy, básicamente un tipo. Y acá me encanta porque Sarah Northrop se llamaba la que era la mujer de Parsons en ese momento y después se va con Hubbard, que ella dice, ya en ese momento Hubbard se la pasaba hablando de que lo que había que hacer era crear una religión para vivir de eso y dejar de pagar impuestos. Su misión en la vida era dejar de pagar impuestos. Era el primer libertario. Viste que hay algo ahí que es muy cercano. Y entonces, a partir de ahí, en el año 1950, publica Dianética,
Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, que es un libro donde agarraba un montón de conceptos que venían de sus libros de ciencia ficción, tipo, se roba términos a sí mismo, había escrito tanto, que empieza a robarse términos de las novelas de ciencia ficción, y les aplica una suerte de psicoanálisis moderno, siempre renegando el psicoanálisis, siempre diciendo el psicoanálisis son una bolsa de gatos, son todos mentirosos. O como le decimos nosotros, Twitter. ¿Viste? Era el Twitter de la época. Pero el tema es que le va muy, muy bien a este libro. Tipo, está el tabla de los más vendidos, millones de ejemplares vendidos en el país. Empieza a cobrar mucha influencia. O sea, era, digamos, un libro popular, no, Popular. no intelectual. Exacto, popular. Porque te ofrecía soluciones mágicas. O sea, como decís de Rolón. No, mucho más respetable Rolón. No, ya sé, pero digo en el sentido De divulgación, claro. se podría Sí, decir. sí, claro. De divulgación no científica. Digo que no es Sí. snob, o sea, que era una cosa más popular. Sí, 100%. Era popular, pero también eran conceptos que estaban muy choreados del psicoanálisis un montón, pues tiene que ver con el trauma, la superación del trauma, etcétera. Pero él te ¿Es algo medio decía... junguiano también? No, No. es más psicoanálisis freudiano tradicional mezclado con léxico de ciencia ficción y con su propia metodología, porque en Dianética lo que habla es que la mente tiene dos lados, el lado analítico y el lado reactivo, y que el lado reactivo es donde habitan las neurosis, las ansiedades y los miedos, y que en ese lado se pueden generar engramas. Ahí estoy yo. Que era su ¿Qué forma de es decirlo de engramas? los traumas. Iba a decir, o como le decimos nosotros, Ivana. Claro. Al final somos todos. Claro, los engramas son como, según la cienciología, como una huella psíquica que te dejan ciertas experiencias y que si podés identificar eso y descargar eso que te lo generó, podés sanar. Esto incluso la gente en esa época les decían que si vos sanabas todos tus engramas, podías liberar un superpoder. Podías empezar a manipular cosas con la mente y cosas. Entonces la gente se metía porque pensaba que si sanaba todos sus engramas, terminaba teniendo superpoderes. Y acá llegamos a lo que se llama el Imiter o Emetro, que acá lo tenemos a John Travolta, uno de las grandes caras de la cienciología posteriormente. ¿Es cienciólogo él también? Sí, full. Ah, no sabía. De hecho, hay una película que se llama Battlefield Earth, que es solamente propaganda ciencióloga protagonizada y producida por John Travolta. Ese es lo que vemos ahí, es el Emetro, que parece esos juegos de latas cuando eras niño, que conectabas una con otra. Para escuchar. Parece un coso de esos. Y vos lo que tenés ahí es un auditor del otro lado, son sesiones 1 a 1, donde el auditor tiene un aparatito con una aguja y supuestamente el emetro que vos sostenés con las manos lo que hace es medir la masa de tus pensamientos. Entonces sabe cuándo hay un pensamiento que tiene la masa demasiado concentrada y esos son los engramas. Te detecta los engramas el emetro. Las Esta es la teoría. obsesiones. Como Sí, lo que te dio los- insomnio, lo agarra Eso, el engrama con lo que no puedes... exacto, el trauma. Y que vos hablando de eso, psicoanálisis, lo purgás. Tiene un punto. Y entonces, esto también está llevado, lo llevan al extremo y se genera toda una suerte de estructura de sociedad iniciática muy tradicional que es vos vas subiendo niveles. Vos cada sesión que haces te vas purgando de ciertas cosas y vas aprobando distintos niveles. Y tenés que llamar a dos amigos. Más Que o- pongan va los poco por ahí. pensamientos. No, lo que pasaba es que las sesiones te las cobraban. La primera es gratis. Entonces, cada sesión para poder seguir subiendo y curar Ah. tus engramas, la ponías. Y si no llegabas a curarlo, será que quizás no habías pagado suficientes sesiones. Y hay un poco Estaba de al eso. caer. Y además te van dando, o sea, ellos le dicen OT, que es Operative Titan, porque ellos le dicen tetán operativo, tetán por la letra teta griega, le dicen a el alma, el espíritu. Vos tenés, y para hacer que tu alma sea operativa, vos vas subiendo de nivel, entonces está tipo OT nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a partir de las sesiones las vas superando, mientras más guita pones, más subís. Y funciona un poco así. Y así fueron facturando y facturando, se hicieron millonarios. ¿Y esta es, o sea, la única, digamos, el único tipo de sesión o tenían otras? No, ellos tienen este tipo de sesión. Después tienen tienen programas más tradicionales y básicamente viven de eso, viven de donaciones y viven de los libros que venden de Hubbard. Tipo, escribió, más allá de Dianética, escribió, creo que tiene 18 libros, más allá de los 1000 Claro. que escribió de ciencia ficción y terror y todo eso. Sobre la Sobre cienciología. la cienciología, como el puntualmente. corpus de obra de la cienciología, son como 20 libros, entonces supuestamente viven un poco de todo eso. Y el objetivo de esto, de superar esta escala, se llama el puente hacia la libertad total, porque esto que decíamos, esta es como la escala, esto es lo que les decía que a medida que vas avanzando vas subiendo. Y clear, que es lo que le dicen ellos, vos sos pre-clear. Pre-clear quiere decir que todavía no superaste las etapas. Y cuando estás clear es que sanaste todos tus engramas y Estás ahí clean accedes, estás también, clean. sí. Claro. Y ahí accedes a esta cosa que decíamos de
el poder total de la mente, donde tal vez podés manipular la materia y, Y perdón, cosas. ¿quién decide cuando llegue a eso? ¿Yo o el otro? Vas pasando, es una iglesia. Vas pasando por la iglesia, tenés Ah, el o sea, auditor por- y por eso el otro. Sí, sí, el auditor O ve sea- la flechita y te dice, mira acá estás en un engrama, acá no, Claro. te van llevando. Pero y por lo menos el que te vendía el curso o de las etapas, por lo menos él movía cosas con la mente como para tener un caso testigo. No, caso testigo no existe. No, era... Está raro, porque las piramidales por lo menos te dicen, Es mirá, verdad. yo me compré este auto, Mirá los dólares este que- departamento, este viaje a Miami. Era una costumbre Ahora, fea. si ni siquiera había uno ya que pudiera mover con la mente, era que un salto al vacío. Te toman por boludo también. Es que en realidad también hay una cosa de secretismo, como toda Sí. sociedad iniciática, donde vos hay conocimientos a los que vos tal vez por tu nivel de OT no sabrías que el otro está manipulando las cosas Claro. mentalmente. Tal vez está manipulando sin que lo vos sepas porque vos no tenés acceso a esos secretos. Ah, vos, Es- vos no lo estás viendo yo porque todavía no conozco podés cosas- verlo. Eso. Yo conozco Muy cosas, bueno. para eso funciona así. Yo Claro. conozco cosas que vos no conoces, entonces yo tal vez te estoy manipulando sin que vos lo sepas. Yo tal vez Claro. muevo cosas con la mente, solo no te lo digo. Hay un poco de eso. Hay un poquito de FOMO, es verdad. Y ahí también inventan el término persona supresiva, que era para decirle a cualquiera que te quería alejar de esta creencia. Entonces ahí se empieza a tildar con una carga negativa a cualquier persona que te decía, che, no te metas ahí. Y eso después lo usan como mecanismo extorsivo. Esto termina muy mal, termina con un montón de casos de reducción a la esclavitud. Ellos fundan lo que se llama los Sea Corps, que los Sea Corps se llama así porque Howard de repente, esto nada, más largo, pero deja de pagar impuestos, como deja de pagar impuestos porque se autopercibe religión y no está... O sea, él no está como, con- como humano. Él dice, esto ya es una religión, yo dejo de pagar impuestos, lo empieza a perseguir la IRS, que es la FIP de allá. Entonces se tira en un barco a la mar y empieza a ir por el Mediterráneo costa por costa, llegando a muelles y esparciendo su coso, y se volvía en el barco. Y ahí funda lo que se llama los Sea Corps, que era la crew de marineros que lo mantenía, que era un montón de pendejos que firmaban un contrato ¿Y ellos por... les pagaba o tampoco? Nada, ¿y de qué vivían? Un contrato por 1 billón de años firmaban. Ese es el contrato que firmaban. Que Amo. Pará, el com- pero no Estoy entiendo- para imprimir esto y que sea de mate. Que sea cuando se... Claro, Ahí. sos suscriptor para Y siempre. sí. No, pensaba para nosotros, pero Ahí puede sí. ser también. me Pará. entrego a la Sea Organization por el próximo billón de años. Pero Y ¿por esto qué, es lo que firmaban. pero ¿por qué los marineros los aceptaban? Porque eran... Porque eran creyentes. Porque Este es el eran núcleo duro creyentes. del núcleo duro. Claro. Claro. Y Tipo, no se podían bajar nunca hasta que se morían. No, después hay unos que se quieren ir, la típica. Después, cuando tenés gente que quiere salir, lo que pasaba es, todo este mecanismo que hablamos antes de la auditoría, Sí. servía mucho para que confiesen secretos. Porque básicamente te decía, cada vez que llegabas a un lugar donde te estabas por confesar algo más heavy, vos decías un montón de cosas porque sabías que eso te purgaba. Y hay gente que ha confesado cosas que no son verdad, pero los tienen grabados. También grababan el audio de todas las sesiones. Entonces, cada vez que te querías ir, te decían, mirá que vos dijiste esto, mirá que vos dijiste esto, mirá que vos dijiste esto. Y más gente de fama. Dicen que hay gente, que estos, un Travolta, un Cruz. Cruz parece más Están- convencido igual, ¿eh? Están agarrados, ¿no? Ahora, ¿por qué? Claro. Dicen que no te puedo decir porque te extorsionan. No, porque conviene de entrada no ser tan boludo, la verdad. Y bueno, entraron como caballos. ¿Cómo entra? O sea, porque esto se hace medio en la cultura pop, por esto que vos decías de Tom Cruise comiendo placenta. Sí. todas Que esas- más no tiene nada. Eso, lo de la placenta. Claro, o sea- ¿Es algo cienciológico? No, le pintó él. Eso no tiene nada que ver con la Solo tenía creencia. hambre de comer placenta. Solo flasheó una. No tiene nada que ver con la cienciología. Ok. Por eso, entonces, es medio una cosa que o sea... Eso fue un exotismo. Un Claro, exo, fla- ¿viste cómo son los flasheó. millonarios? Si no, como destacan. Sos un Claro. normie más, pero con No, mucha guita. La cienciología tiene esto que hablamos y tiene muchas creencias en vidas pasadas que también te la fomentan con esta parte de la auditoría. Porque básicamente es cuando no tenés más cosas para confesar, te dicen, ¿y qué ves? ¿Y qué ves? ¿Y qué ves? Y vos decís, bueno, estoy viendo que estoy en... Eso. Se Siento que estoy en carpetean los con años... 3 vidas pasadas. Eso, No, siento que estoy en los impresionante. años 50, no sé qué, y a ver, dale. Entonces, y como la aguja le marca, le dice, a ver, contame más. Y entonces empiezan a inventar ficciones que se vuelven sus propias vidas pasadas, y la gente se inventa sus vidas pasadas en esas sesiones, y después eso es parte del corpus de la cienciología. Y de Está bien apriete, pensado, un está poco, bien para, pensado. para manipular personas. Escúchame, ¿y cómo llegamos a la cienciología en ARG? Es interesante. Esto ya en el mundo hay lugares donde literalmente en Francia hay condenadas un par de organizaciones cienciológicas por ser básicamente una estafa que bajo presunción de religión vende productos y servicios. En Alemania tampoco son legales. En un montón de países no les dejan de religión. Acá en Argentina llegaron casi de casualidad. Lo que dicen es que hay un muchacho, esto lo dice el director de la Cienciología Argentina, dice que hay un muchacho que en los 80 compró unos libros en calle Florida, ahí cerca de Corrientes. Y ¿Dónde más, no? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde más? Y le empezó a gustar y empezó a dar cursos, así como por sí mismo. Y el primer centro cienciológico en Argentina se abre en el año 2006. Sigue siendo la sede principal. Está en Recoleta, está en Ayacucho al 1050, si no me equivoco. Ahí casi Las Heras.
Ahí si quieren ir, está abierto todos los días de la semana, al menos los domingos me parece, lo vi el otro día. ¿Nosotros Y fuimos podés a ir comer un día a un lugar? ¿De qué disciplina era? No, esos eran... Ay, ahora se me fue el nombre. Eran de una secta china. Bueno, entre sectas y sectas más o menos podemos ir Sí, después la próxima ahí ahí. es que eso no es un restaurante. Acá tenés que ir a... Ahí entras y te engrampan y te hacen ver unos videos, te hacen hacer un curso. Es el capítulo de los Simpsons. 100%. No, hay un capítulo de South Park de Cienciología que está muy bien también. 2008 se aprueba su solicitud en el Registro Nacional de Culto. 2013, Gustavo Olivardi, que hasta el día de hoy es el presidente de la Sociedad de la Scientology Argentina, ellos le dicen Scientology, ahí lo tenemos con Horacio Rodríguez Larreta, el hombre de la derecha, es Gustavo Olivardi. Esto fue una convención, ¿cómo se llama? Esto fue una convención interreligiosa, yo creo que Horacio no tenía idea con quién tenía al lado igual. No, igual Pero se lo no- ve cero cienciológico, Horacio, ¿eh? No, No te la ves venir, no te la Se lo ve crees. súper racional, ¿verdad? Ahora No que sé lo si pienso por un racional, pero segundo, tantos años diciendo que es reptiliano, que es un Él- extraterrestre. Hasta él ahora, bueno, en un intento también, volviendo a lo de los spots que hablábamos antes, él tuvo su intento. Decir, sí, soy un robot, no sé qué. podría ser su mesías, de Podría hecho. ser tranquilamente una espiritualidad que viene, una entidad que viene de donde sea que vengan a traer lo que sea que traigan. Un gran cientologista, por otro lado, Gustavo Olivardi. Exactamente, Manu. Y Exactamente. ya en ese momento, 2013, se hablaba de que el gobierno de la ciudad de Macri, que en ese momento ya curtía con Ravi Shankar, ¿se acuerdan? Tenía Sí. toda la pata New Age del gobierno. Ahí ya se decía, hay varias notas hablando de esto, que el gobierno de la ciudad le financiaba ciertos programas a la cienciología, ya en ese momento. Y después tenemos, en el 2014, anuncian la inauguración de un edificio de la nueva sede de la Cienciología, que todavía no inauguró, supuestamente inaugurado 2025, o sea que sería este año, que está ahí en Microcentro, en Sarmiento 1364, que era un antiguo edificio Art Nouveau italiano, que esto es parte de una estrategia internacional, básicamente para fundar lo que le decían organizaciones ideales, copar edificios históricos y hacerlos sede de la Cienciología, es este edificio que está ahí en el centro. Y acá llegamos a algo que me parece que desencadena el final de esta columna, que es el hombre a cargo, el ingeniero a cargo de esta obra era un tal José Con, que tiene su propio estudio, su propia desarrolladora inmobiliaria, pero también es escritor de ciencia ficción, Como siempre está ahí, ¿eh? como Hubbard. Tiene 2-3 libritos que publicó ya más de grande, con Editorial Duncan. Y él es el fundador, funda en 1977 Estudio Con, y ahí llegamos, vamos al número, estamos en el 11, si querés Manu te digo para la referencia visual, este es José Con, ahí lo tenemos, con su libro La Torre de la Observación 2, ¿sabes que lo compré, leí la mitad y me olvidé de traerlo? Tengo el primer libro de... Obviamente lo tenés. Yo no puedo parar de pensar de en este todas las hombre. derivas que podrías haber tomado como escritor de ciencia ficción y a ¿Viste? cuántas tentaciones te... Es que cuando uno lee estas cosas eran todos gente como uno. Sí. Claro. Y él, eso, José Con, además, eso, tanto todas las obras de, lo que hablamos las vidas pasadas, todas las obras de José Con hablan sobre una cosa espacial, pero muy nucleada en las vidas pasadas y cómo se conecta con el presente. Es teoría cienciológica hecha cuento, básicamente. Y acá llegué a que Estudio Con, que es el estudio que fundó este hombre en el 1977, labura un tal Iván Briones, que también es cienciólogo, que es muy adepto a las ideas de Harvard, que tiene muchas fotos con Bill ahí, dando vueltas. Que es, para el, sorpresa de nadie. que es el padre de un reciente influencer en auge, que ¿Quién? es el muchacho Beltrán Briones. Tenemos la foto ahí. ¿Qué? Que ahí lo tenemos con su certificado de auditor profesional. ¿Viste lo que les conté recién del que estaba del otro lado de Sí. Travolta? Está del otro lado de Travolta. Él es el que está del otro lado de Travolta, acá en Beltrán Argentina. Briones. Qué hijo de puta. Este es el muchacho que se hizo famoso diciendo- Ahí está el cuadro ese ¿o no? Sí, es el como puente de la libertad total, porque tiene de fondo. Sí, porque justamente él viene de el padre de él, por lo que he buscado, hay registros de la cienciología oficiales, donde te dicen por qué cursos pasó cada uno. El padre de él está, lo que vemos de los OTs, de los niveles, está OT nivel 8, 9. Tipo, el padre es arriba, y los hizo los cursos en Free Winds, que es un barco que tienen ahora, con esta mística del barco. También con marineros por 2 millones de años. Esas cosas ya son... Hoy en día no te las sé, en su momento era así. No sabemos las derivas con la reforma laboral, no sabemos las Por eso, derivas. ¿por Capaz qué? son En 5 su momento millones. nadie ganaba un mango. O sea, ¿por qué siempre hay marineros? Es medio gay y todo. Es un toque gay. Permitime decir. Y Navy. la etapa con Parsons había un ship ahí. Cuando hablábamos de la etapa donde Claro. se va con la esposa del otro y todo eso. Andás ahí a ver había- cómo vivían esa lógica en el 45. También puede ser una escapatoria. Sí, bueno, había algo de eso. También viste que abandonó a todos sus hijos, a sus mujeres. Sí. Puede haber algo en esa vida. ¿Cómo llegás vos a saber que Beltrán es cienciólogo? No, Eso. una fuente anónima me escribió en un momento.
¿Tan joven se puede llevar tan alto en la cienciología? Porque es que joven él, el pibe. sí, pero él claramente entró de chico. Hay un montón de fotos. Yo les mostré una, encontré. Es Nepo Baby sensológico. Un poco sí. Hay 10, 15 fotos y el padre claramente está muy, muy metido. Claro. Él pasó por muchos cursos. Él da cursos también, dentro y oficialmente como parte de la cienciología, no, de marketing, de cultura del trabajo. Se la da de serio Eh, y millonario. Eso. Retomamos, sí, claro. Él se hizo famoso, su primer... Tiene un par de virales, creo que el primer viral que tuvo es borracho en un boliche diciendo los presidentes de Argentina, pero él es el que se hace viral diciendo que hay que volar la Villa 31 a la mierda y clavar unas torres ahí como Claro. desarrollo Nada que no haya inmobiliario. dicho Pichetto. No le No vamos a estar acá no le tampoco. no le echamos la Y culpa Pichetto, a la si hay que sociología, votarlo, vamos y lo ¿eh? votamos. pero- Entonces tampoco vamos a estar acá. Pero lo Claro. dice desde un pragmatismo como diciendo, no, esto es lo que hay que hacer. Habla como en frío y en estadísticas, ¿viste Sí. el muchacho? Por eso es raro también que después sea parte un poco De un culto. Y para terminar un poco toda esta deriva, bueno, por eso, él tiene un programa en Laca Stream donde son pibardos hablando, es como un par en la mano libertario, básicamente. Ese es como el concepto, porque te la pasan hablando, ¿y ahora qué hacemos con los cucas? Tipo, hablan así, ¿eh? Es como también entre carajo y par en la mano. Sí. Está como en el medio. Es inmirable. Es como si carajo y pan en la mano tuvieran un hijo. Sí, bastardo. Padre carajo. Padre carajo. Padre carajo. Eso, para hablar de esto, para terminar, porque ya estamos tarde, quiero contarles en qué termina el lore de la cienciología, de esta gente tan racional que parece, y eso también, todos estos, en este caso, full libertarios. Encontré una foto de Beltrán en Inglaterra haciendo así con un cartel que decía Falklands, como ya hay una cosa de vendepatria. ¿Está? No la traje. Hay cosas que no traje, dije, ya es mucho, chicos. Encontré más material del que debería haber encontrado. Investiguen. Después investigan. Todo está todo lo que dije es material público, todo se encuentra. Y nada, eso. Para terminar, para los que no lo saben, la cienciología, cuando llegas a cierto nivel de esto que hablamos de Operative Data, cuando vas subiendo de nivel, en cierto punto te confiesan que en realidad todo esto tiene que ver con que en cierto punto de la historia, hace 75 millones de años, hubo un dictador intergaláctico, un extraterrestre de otra galaxia llamado Zenu, que tenía un problema de sobrepoblación, ahí lo tenemos. Entonces lo que hizo fue citar a gente engañada diciendo que tenía algún tipo de quilombo impositivo, llevarla presa y arrojarla en un planeta que hoy es la Tierra. Y en ese Thanos. planeta, claro, arrojaron tipo los Tetans, las almas de todas esas personas, de esos prisioneros, es como un planeta cárcel, las arrojaron en la Tierra en una época primitiva, sobre volcanes. Sobre esos volcanes tiraron bombas de hidrógeno. Después de eso adoctrinaron a los espíritus que quedaron dando vueltas con unos materiales audiovisuales y después esas almas son las que se metieron en el cuerpo humano. Entonces todos nosotros en realidad estamos habitados a la vez por un montón de almas extraterrestres que se nos metieron adentro y lo que vos haces con el aparatito es ir sanando y sacándote de encima a todas esas almas extraterrestres que tenés. Esa es la revelación a la que eventualmente llegan. Impactante columna, Santi, gracias por esta nueva... Paco quedó muy sorpresa. Gracias por otra columna de Principio de Revelación. Quedan pocas Fue un ya placer. este año, hay que Sí, elegirlas sí. bien. Vamos a hacer un buen sumario, pero completamente espectacular. Si están viendo el recorte de esta columna, recuerden dejarle un like a este video, suscribirse a este canal y seguir a Santiago M. Cartier Ha sido un en placer. sus redes.